Eso, bueno, muy buenos días. Buenos días. Gracias a todos los que están acompañándonos a través de Radioactiva SV. Bienvenidas a nuestra sección Tenemos que hablar. Hoy hablaremos justamente sobre las diferencias entre la generación Z y los millennials con nuestra psicóloga de casa, Karen Quesada, a quien le damos la más cordial y cariñosa de las bienvenidas. Gracias, Karen, de nuevo por estar con nosotros. Es excelente que nos pueda acompañar. Por aquí nos vamos a detener más o menos porque para comenzar queremos definir quiénes pertenecen a cada generación. A cada generación, ok. Muy buenos días para todos. Muchas gracias siempre por la invitación. Para mí es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes. Ahora bien, ¿quiénes pertenecen a la generación de los millennials? Bueno, si nosotros nos ponemos a buscar un poquito de información sobre todo esto, vamos a encontrar que algunos algunos incluso sociólogos ubican a esta generación de 1980 a 1995 y otros lo hacen de 1985 al 2000. Pero nosotros tengamos como rango 80, 95, 94, Luego ya empezarían lo que son la generación Z, o también conocidos como centennials. Igual, ¿verdad? Como que no hay una fecha específica donde finaliza, porque algunos dicen hasta el 2010 y otros dicen es hasta la fecha. Los que siguen naciendo hasta este momento son centennials. Ahora bien, diferencia quizás básica entre ellos no solo es el periodo en el que nacen, sino la influencia, digámoslo así, de la tecnología en ambas generaciones. ¿Por qué? Porque resulta que el millennials nace todavía en un contexto normal, digámoslo así, en el que aprende a usar la tecnología, va creciendo hasta cierto punto, poco a poco con la tecnología, va incorporando eso como parte de la vida. En cambio, los chicos de la generación Z pareciera que nacen con la tecnología. Sí, nacen con el chip y con un botoncito de actívese. Increíble, vemos niños a veces de 2 años, 2 años y medio y saben usar perfectamente una tablet. No les es difícil. No les es para nada difícil, sin saber leer y escribir. Hacen un uso exagerado pues de lo que son las tecnologías y nada les asusta. Cosa contraria con generaciones anteriores, pero uy, tocó eso, se va a arruinar, sabrá Dios a dónde me va a llevar. Que alguien me venga a explicar, por favor. En cambio, ellos pareciera que crearon la tecnología, son parte muy esencial en su vida, ¿verdad? Me parece así bien la película de donde todos dependemos de una gran máquina, ¿verdad? Que nos alimentan y todo eso. Algo así parecieran estos niños. Ajá. Sí, podría ser, ¿verdad? Bueno, y en el caso de la educación, es un reto en realidad, ¿verdad? El que estos chicos ahora tienen la información a su alcance, de una forma rápida, de una forma completa. Entonces ellos esperan de sus clases que sean así. Sí. No esperan un maestro que tenga el conocimiento básico. Se aburren rápido. Se aburren exageradamente rápido. Estamos hablando que su atención es a veces de 8 o 9 minutos aproximadamente. Entonces esos minutos hay que saber utilizarlos de una manera muy eficiente, ¿verdad? Pero pareciera que todavía en la parte de la educación formal no aterrizan todavía con esto, no han investigado, creo yo, no han hecho su tarea en cuanto a entender la necesidad de estos niños, porque realmente se desconcentran tanto y solo recordaron el tema y luego se van a leer lo que quieran a la hora que ellos quieran y salen bien en sus notas. Salen bien. Y es que también llama la atención cómo incluso ellos hacen a veces las tareas, ¿verdad? Con el celular a la par. No, es que ahorita le estoy preguntando a mi compañero, ¿verdad? Tienen grupos de chat, tienen grupos de estudio, y entre el juego y del desorden, ahí van avanzando, ¿verdad? La verdad que es un poco confuso, ¿verdad? Para los que no están muy acostumbrados al uso de las tecnologías, porque es como, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, pero como tú dices, ¿verdad? Entre el juego, la diversión, pero también están aprendiendo, son muy autodidactas. Sí. Cualquier cosa que escuchan la van a buscar al internet, ven tutoriales y de repente aparecen haciendo algo que tú te quedas como, ¿y qué pasó aquí, verdad? ¿O quién te enseñó a hacer eso? Sí, está muy alto, tal vez un poquito más bajo, por favor. Está muy alto, tal vez un poquito más bajo. Pues realmente en la parte inclusive de las cosas que le gustan, como la música, las películas, los libros, por ejemplo, con esto de la serie de Juego de Tronos, aún
los niños más pequeños saben de qué se trata porque ya leyeron todos los comentarios, los memes y todo el asunto. Ya se lo leyeron todo. Es cierto, es increíble cómo ellos están hasta cierto punto adelante, digámoslo así. Estamos hablando de la generación Z. De la generación Z. En cambio, los millennials todavía tienen un poquito de tendencia a la educación formal. Sí, porque acuérdense que como esto es algo progresivo, ¿verdad? Todavía los millennials crecimos bajo ese contexto educativo donde todo se hacía de una forma tradicional. Ya estos chicos pues crecen prácticamente con la tecnología a la par o nacen, digámoslo así, ya con la tecnología al lado de ellos. Entonces ya para ellos es imposible el estudiar sin tener la tecnología cerca. ¿Y para qué complicarme leyendo tanto, verdad? Mejor pongo ahí un audio o busco un video y así de sencillo voy aprendiendo muy bien. Y esas son las cosas que quizás a muchos, la generación anterior, a los millennials, le cuesta, ¿verdad?, entender. ¿Y por qué tienen que pasar todo el tiempo con el teléfono? Y hasta recuerdo yo que, bueno, son parte de la etiqueta que hablábamos la otra vez, Karen, acerca de que no debemos tener el teléfono cuando vamos a comer, por ejemplo, claro, para poder ubicarnos en ese ambiente de tener interacción. Pero tampoco entendemos que ellos, si bien es cierto, tienen la capacidad, porque tienen la capacidad de entender que no van a tener el teléfono para comer todo el tiempo, también es cierto que están haciendo tareas o trabajando. Y es algo que, digamos, los de las generaciones anteriores a ellos también hacíamos. Por ejemplo, estabas almorzando en la oficina y estás trabajando, ¿verdad? Contestando el teléfono, haciendo cualquier cosa. Solamente que ahora se trata de este aparato. Un aparato más pequeño, correcto. Fíjate que me llama la atención, por ejemplo, bueno, en el campo laboral no podemos hablar mucho todavía de la generación Z, porque algunos empiezan a incorporarse a lo que es esa área. Pero en el caso de los millennials, dice de que algo que sí preocupa a la mayoría de empresas es que la estabilidad laboral en ellos parece que no existe o es muy limitada, porque estamos hablando que normalmente trabajan en un X o en una X o determinada empresa por alrededor de 2 años. Entonces se aburren rápido, ¿verdad? Entonces esto causa obviamente una gran inestabilidad en la empresa, y están también creando como política, ¿verdad? Que haya mayor fidelización de parte de esta generación a la empresa, ¿verdad? Cosa contraria con los baby boomers, con la generación X. Que hasta que se jubilaban. Cabal. O los sacaban. Y también me parece que otro dato que podemos mencionar es el hecho que dice, los millennials buscan más realizar actividades que les agradan, no solo por el aspecto económico, sino por el placer de hacer algo que les gusta. Exacto. Y antes era más enfocado a la superación, al adquirir el dinero. Entonces se dice que las generaciones anteriores o las anteriores eran un poco más ambiciosas, ¿verdad? En cuanto a la cuestión económica, ¿verdad? A estos nos gusta, digo nos gusta porque soy parte de la idea de viajar, de compartir fotos de los viajes. Parece de que la vida está enfocada más en otra cosa, no ser como los papás o como las generaciones anteriores, que son como muy workaholic, ¿verdad? Muy dedicados al trabajo y perdieron incluso tiempo de compartir con la familia o a veces hasta con los amigos. Exacto. La generación Z, por lo que he logrado también leer y aprender y observar. Hemos estado aprendiendo mucho de la generación. Sí, wow. Son una generación increíble, porque a diferencia de los millennials, leía yo, los millennials son más inestables, llamémoslo, en la parte laboral, que tú decías. Pero en la parte de los Z, ellos son en la misma empresa, pero ellos quieren rotar a todos los lugares. Quieren aprender todo lo que sucede en esa empresa. Esa es parte de su necesidad de conocer. Sí, y es que de hecho se dice que son muy creativos, son también muy emprendedores. Bueno, según los datos que estaba yo leyendo, dice que incluso el emprendedurismo en ellos es tan palpable que estamos hablando que ellos empiezan ahora sus negocios a los 22, 23, 24 años, cosa contraria de nuestros periodos, ¿verdad? Y también el hecho de las profesiones o el deseo de trabajar en áreas que antes ni nos imaginábamos. Hoy tú le preguntas a un niño, ¿qué quiere ser? YouTuber. Sí. Y tú te quedas como que, sí, eso quiero ser. Entonces pareciera que han creado hasta incluso nuevas formas de ganarse la vida. Y desde la casa, desde el patio de su casa, desde la acera, desde con sus amigos en la cafetería. O sea, son más creativos y más.
no tienen mucho miedo. No, pareciera que no tienen no les miedo. da pena, no les da pena hacer el ridículo, no les da pena cómo andan vestidos. Y nosotros, o los de millennials atrás, pues sí nos importa mucho el aspecto, sí nos importa mucho que puedan, decir si nos aceptan equivocarnos. o no. Es equivocarnos, así es. Yo creo que ha sido también como la forma en que hemos sido criados, ¿verdad? En posible. cuanto a lo que es correcto, lo que no es correcto. Y ahora resulta que estos niños están creciendo bajo un mundo en donde todo es permitido y todo se va normalizando. Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? No te preocupes. Y tú te quedas así como que, pero eso no es lo correcto. ¿Y quién dice que no? O sea, ellos se cuestionan mucho. Ajá. Esa es otra ¿Quién pone ese parámetro de qué es correcto y qué es incorrecto? Pero esos niños son criados por millennials. En la mayoría de casos, sí. En la mayoría de y otros ellos solitos se están criando. Entre ellos porque mismos. Ese es otro problema en los millennials, ¿cierto? Que están tan interesados en ellos, en desarrollarse ellos, que cuando ya tienen familia, o sea, es como que si fuera un común denominador en las generaciones, ¿verdad? Sí, pero también decía que en algunos casos se están criando entre ellos mismos, ¿verdad? Sí. Porque si estamos hablando de una generación que data o inicia en el año 1995, algunos de ellos ya son padres. Sí. Están criando a los nuevos. Sí. Generación Z. Pero creo yo que aún así han echado a andar buenas cosas. Vemos los avances tecnológicos que hay. Bueno, Facebook, pues, nosotros que estamos ahorita disfrutando del Facebook Live, toda la parte tecnológica, cómo ha ido avanzando, y entras a ver a esas oficinas, entre comillas, a esos lugares de trabajo, y son puros cipotes, decimos aquí en El Salvador, puros bichos también en El Salvador. No son insectos, sino que así les llamamos de cariño. Así les llamamos a los jóvenes, a los niños. A los jóvenes. Sí, pero fíjate que también me parecía interesante un dato que leí por ahí, que dice que esta generación de los Z ya no están tan interesados en Facebook como los millennials y las generaciones anteriores. Sí. Ellos están más por el lado de Snapchat y de Instagram. Sí. Es donde más rápido todo. Más rápido, donde también ellos se sienten más libres. Sí. Porque en Facebook está la abuelita, están los papás, están los tíos. ¿Por qué no me has agregado? Entonces se sienten así como muy monitoreados, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, los que no somos generación Z, para ayudar a entenderlos, a desarrollarlos o a dejar que ellos se desarrollen, que sigan su cauce? ¿Es tan imprescindible dejarlos a tanta libertad? ¿Tú qué crees? Yo pienso que siempre hay que establecer ciertos límites, porque de hecho la semana pasada, si mal no recuerdo, yo estaba leyendo un artículo basado en información del Hospital Benjamin Bloom, donde la psiquiatra infantil establecía, o más bien mencionaba, que los casos de enfermedades mentales han aumentado de una manera exagerada del año 2014 a la fecha. Wow. Y esto está más que todo relacionado al uso excesivo de los dispositivos electrónicos. Ahora bien, también se dice que estos chicos están usando 4 veces más de lo necesario la tecnología. Entonces creo que hay que crear como ciertos límites, saber regular eso. Ok, está bien, ya de 2, 3 años empiezan ellos a hacer uso de la tecnología, que sería como lo más adecuado, no desde bebecitos. Pero también permitirles o crearles espacios de otro tipo de diversión. Vamos al parque o juguemos aquí en la casa y juegos de mesa indefinidos, ¿verdad? Que podemos ir utilizando. Que cuenten las hormigas, los zancudos, lo que así como nosotros, ¿verdad? Que creamos las tienditas con hojitas, florcitas y todo lo demás. Todo eso pues a ellos también les va a permitir no alejarse completamente del mundo real, porque esa es otra cosa. Están tan metidos en la tecnología que, como tú dices, pueden llegar a una reunión familiar y es el celular. Sí. Y toda la gente ahí conversando, les preguntan algo y ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Entonces sí como que ir estableciendo algunos límites en ese sentido. Y luego pues la juzgada que se le da a los papás, ¿verdad? Por eso, por no poder controlarlos. Es difícil realmente. Sí, si uno los deja avanzar, si uno deja avanzar sin límites, como tú dices, entonces sí vamos a tener un problema marca mayor, ¿verdad? Sí, más grande. Sí. Pero ¿cómo hacer entender a un millennial? Vámonos a la otra generación. ¿Cómo ayudarle a entender a los millennials que necesitan poner ellos? Porque ellos son los papás de estos chicos, en la mayoría de casos. Fíjate que en ese sentido, pues yo creo que la información sí está a la mano. Creo que hay que enfocarlo en el campo educativo, porque no siempre estos chicos, por ser tan creativos, tan buenos, tan diestros en el área tecnológica, salen bien académicamente. Entonces ahí viene la frustración de los papás. Exacto. Te estoy pagando colegio, tenés celular, tenés tablet y no lo estás usando bien. Entonces ahí creo que es como la ocasión perfecta para que los
para profesores, hagan conciencia sobre eso. Sí está bien que utilicen la tecnología, pero que no pasen todo el día pegado a ellos. Todavía es válido hacer uso de metodologías tradicionales de educación. Como leer. Ojear el libro. Aprenderse algunas cosas que obviamente van a servir de parámetro para luego ellos explicar algo. Pero si nos quedamos solo en la tecnología, es también como que nos apartamos, como te decía antes, del mundo real. Y van a ser nuestros próximos gobernantes. Exacto. Rayos. Bueno, hay que animarlos definitivamente. Bueno, increíble. Hay que seguirlos orientando. Increíble todo lo que de verdad puede uno descubrir a través de interesarnos en saber por qué los niños, los jóvenes están actuando como están actuando y cómo sus padres están actuando como están actuando y cómo los abuelos están actuando. En fin, hasta ahí dejámoslo, hasta la generación esa de los abuelos, para poder, porque cada vez son más jóvenes los abuelos también. Sí, es cierto. Y entonces es importante retomar a nivel de mundo. Esto es una situación global, ¿cierto? Exacto. Que no solo afecta a El Salvador. No. Entonces vemos en Estados Unidos, por ejemplo, estas cuestiones de jovencitos, hablando de las enfermedades mentales, como el estrés que no pudieron manejar y que tuvieron tanto acceso al internet, que tuvieron fácilmente acceso a un arma, van en la escuela y desatan toda su ira, frustración, asesinando a otros jóvenes o niños. Incluso, ¿verdad? Hacen una elección de sus víctimas utilizando las redes sociales. Sí. Entonces, sí, alerta para todos ustedes que están viendo este programa a través de nuestro Facebook Live, que nos están escuchando a través de Radioactiva SV, sí hay que poner atención a nuestro entorno. Es importante informarnos y por eso esto teníamos que hablarlo y se habló. Ya lo hablamos. A lo pollo. Hoy parezco pollo. Bueno, pero gracias a todos y especialmente a Karen, que siempre nos viene a auxiliar para entender mejor la vida que nos rodea. Así es que gracias, Karen. ¿Cómo te contactan si quieren alguna asesoría? Lo pueden hacer por medio de Instagram como karenquesada.psicóloga, en Facebook Karen Quesada Psicóloga también. Excelente. No se pierda, por favor, estos programas que hacemos con Karen los miércoles, porque siempre tenemos temas súper interesantes y si tienen alguna pregunta respecto a este tema, háganlo llegar a nuestro WhatsApp, que con mucho gusto Karen va a poder también responder las dudas que tengan. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta sección de El Salón, donde hablamos lo importante definitivamente. Y le invitamos a continuar activando los sentidos con buena música. Ya regresamos al Salón de Águeda, donde marcamos tu estilo.